Muy buenos días a todas y todos. Queremos darles la más cordial bienvenida a este webinar que convocamos el día de hoy junto con CONAF, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Laboratorio de Gobierno y Corfo. El día de hoy nos convoca poder presentarles a ustedes el reto de innovación junto con CONAF, Co-Umayacu, monitoreo de humedales. Vamos a iniciar esta presentación también saludando a todos los profesionales que nos acompañan el día de hoy, tanto de CONAF, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y del Laboratorio de Gobierno, así como también a todos los invitados que están mirando este webinar el día de hoy. Lo que vamos a hacer es una pequeña presentación y junto a Ignacio Díaz, profesional de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, vamos a responder sus preguntas en la medida que nos empiecen a preguntar en el área de los chats, preguntas y respuestas. Entonces, en primer lugar, vamos a realizar una breve presentación donde podemos explicar un poco en detalle de qué se trata eh, esta convocatoria. Como les comentaba, si lo pueden ver bien, yo creo que sí. Reto de innovación de interés público con Mayacu es monitoreo de humedales, una iniciativa conjunta que tenemos con estas distintas entidades para poder desarrollar sobre un problema. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que, para los que no saben, en Chile existen más de 40.000 humedales, entre los que se encuentran lagos, lagunas, estuarios, entre otros. Y lo más importante que actualmente el 46% de esto, incluyendo 9 de los 16 humedales, son de importancia mundial. Esto es súper importante, sobre todo en el contexto de cambio climático que vivimos hoy. Los cuerpos de agua son muy fundamentales en nuestro quehacer, en las actividades cotidianas y también en las actividades productivas. Eh, entonces, los humedales corresponden a ecosistemas, obviamente, que albergan una amplia diversidad de flora y fauna, que aportan al entorno natural para esta conservación de estas especies de alto valor ecológico y lo más importante, también ofrecen servicios a la población a través del suministro de agua. Es por esto la importancia que tienen estos cuerpos de agua que estamos conversando en el día de hoy. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que da origen al desafío de innovación o al desafío público que tenemos en este momento? Les comentamos que el monitoreo continuo que existe y estandarizado es una actividad clave para la conservación de estos humedales. Pero sin embargo, tenemos dos grandes desafíos que todavía enfrentamos. Las tecnologías para poder medir son de alto costo y necesitamos personal calificado. Es así que finalmente ACONAF, y que son los encargados de poder proteger estas áreas, es un problema y un gran desafío poder medir constantemente y monitorear estos cuerpos de agua en distintas variables físico-químicas. Aquí hay una fotografía que nos facilitaron de un guardaparque en el norte donde con un solo instrumento podría medir a lo mejor el pH dentro de su ecosistema que está en este momento. Entonces, el gran desafío es cómo monitoreamos de forma mucho más rápida, en forma más certera, a bajo costo, este tipo de cuerpos de agua. Entonces, aquí lo que vamos a comentar entonces es más en detalle a qué convocamos. Convocamos a un concurso, por lo menos a que innovadores y emprendedores puedan llegar a desarrollar un sistema para la medición de parámetros físico-químicos del agua, pero lo importante es que también tenga que ser integrado a una plataforma de gestión de la información. ¿Y cuáles son los atributos que tiene que tener esta plataforma y este sistema de medición? Primero es que tenga que ser precisa, de bajo costo y debe ser intuitiva. ¿Para qué? Porque necesitamos obtener información estandarizada y centralizada para la gestión y conservación de los humedales en Chile. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Bueno, primero, lo más importante es tener un sistema funcional, validado y calibrado en condiciones de laboratorio para la medición de al menos de las siguientes variables físico-químicas: pH, conductividad eléctrica, temperatura, oxígeno y profundidad.
Necesitamos saber si es que este sistema funciona en entornos relevantes o en entornos relevados. Segundo, necesitamos saber si este sistema funciona en un entorno más real, incluyendo que toda esta información que se recopila, existe un sistema de transmisión de estos datos que permita poder hacer estas mediciones en terreno. Y mediante una aplicación móvil, sobre todo por la diversidad geográfica que tienen estos humedales. El otro tercer resultado esperado que necesitamos es una plataforma web que permita el acceso, gestión y visualización de esta información capturada. Y que esta interfaz obviamente tiene que ser intuitiva para que permita editar, descargar datos, ver niveles de administración de usuarios, etcétera. Y por último, que es lo que más nos desafía en esta convocatoria, es poner en marcha un plan piloto del sistema en 3 humedales del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que considera diversas realidades geográficas y climáticas del país. Es una oportunidad para innovadores de implementar y probar sus tecnologías en un entorno real como estos humedales. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, pueden participar innovadores y emprendedores que provengan tanto como personas naturales o personas jurídicas con o sin fines de lucro nacionales. ¿A qué llamamos personas jurídicas con fines de lucro? Obviamente las empresas, y sin fines de lucro, universidades, corporaciones, institutos, centros de investigación. También pueden participar como coejecutor una o más entidades que posean capacidades técnicas que permitan complementar al beneficiario para la ejecución del proyecto. Aquí tenemos a personas jurídicas con y sin fines de lucros nacionales. Coejecutor no puede ser una persona natural, pero sí un beneficiario. En términos de asociados, pueden participar una o más entidades que cofinancian la ejecución del proyecto a través de aportes pecuniarios y o valorizados. Son personas naturales o jurídicas y aquí pueden incorporar incluso a entidades que son nacionales e internacionales. Es importante decir que los beneficiarios, sí tiene que venir un beneficiario, pero no necesariamente puede venir con un coejecutor o con un asociado. Esto es opcional. O sea, beneficiario sí, obviamente, pero coejecutor y asociado son opcionales. ¿Cuál es el cofinanciamiento? El cofinanciamiento es de hasta 200 millones de pesos por proyecto y considera un aporte de subsidio de hasta un 80% del costo del proyecto, al menos un 20% de aporte privado que tiene que ser de tipo pecuniario, quiere decir aporte fresco. El 80% lo incorpora toda esta entidad a través de Corfo. Corfo entrega este subsidio, pero sin embargo el 20% del aporte privado o del aporte que hace el beneficiario tiene que ser del tipo pecuniario. ¿Cómo se entrega este subsidio? Este subsidio se entrega por etapas. Por etapas, la primera etapa es entrar desde un prototipo de entornos relevantes, perdón, pasar de un prototipo que está aprobado en el laboratorio y validamos en este proceso a entornos relevantes o simulados. Y este subsidio es hasta 10 millones de pesos. Si logramos tener algunos resultados más concretos y podemos probar que sus prototipos están validados en estos entornos, entonces podemos pasar a una segunda etapa, luego de ser evaluado, a una validación de entornos reales. Y aquí podemos obtener un subsidio hasta 20 millones por proyecto. Cuando ya probamos en entornos reales, la tercera etapa es diseño del plan de escalabilidad. Acá tienen la oportunidad de poder escalar su tecnología, no 100%, sino a una escalabilidad que puedan demostrar que su tecnología sirve. Y aquí tenemos hasta 170 millones por proyecto. Lo importante es decir que esto es un embudo, como se muestra en la figura. Es importante destacar cómo funcionan estos retos de innovación. Estos retos de innovación hacen el símil de innovación abierta. Los conceptos de innovación abierta es que se pone un desafío, un problema en este caso, un desafío público de cómo monitorear los humedales, hasta encontrar solución o una solución que permita ser validada y permite escalar. Entonces, lo importante decir es que entramos con un prototipo validado en laboratorio. O sea, acá ideas no caben dentro, sino que tiene que ser un prototipo que debemos demostrar que está validado en laboratorio y poder transitar en la primera etapa a validar este prototipo en entornos relevantes o simulados. Para eso tenemos 3 meses
el subsidio, como les comenté, hasta 10 millones y solo vamos a seleccionar 5 proyectos. De todos los que nos llegan, solo 5 proyectos que cumplen con las mejores condiciones que nos permitan decir que puedan avanzar en las etapas. Cuando terminamos los prototipos validados en entornos simulados relevantes, entramos a la segunda etapa. Se evalúa todos estos 5 proyectos y empezamos a implementar una etapa para validar entorno real. Y aquí es muy interesante porque tenemos la oportunidad y los innovadores y los emprendedores de que puedan este piloto demostrarlo en una unidad, o sea, en un humedal definido por CONAF. Y vamos a tener 6 meses, y los innovadores van a tener 6 meses para poder probar ese prototipo en este piloto demostrativo. Y para esto vamos a tener hasta 20 millones de pesos y hasta 3 proyectos que se podrían financiar de estos 5 que ya están. Aquí, por último, comentarles que los que pasan luego a la etapa y terminan de estos entornos reales, empiezan a hacer el plan de escalabilidad. Y aquí es la implementación de un plan piloto a mayor escala en 3 humedales. Definidos por CONAF. Y ahí tendremos 6 meses también más, hasta 170 millones de pesos, y aquí vamos a financiar solamente un proyecto. Como ven, estas son etapas que van pasando desde 5 proyectos que van pasando distintos desafíos y demostrando cómo sus prototipos han pasado estos entornos de manera de poder llegar hasta un prototipo para poder escalarlo. Lo importante es decir también que los que entran al inicio del proyecto, al inicio, perdón, de este embudo, terminan al final. No existe, no es que vamos a hacer una convocatoria a una etapa 2 o una etapa 3. Todos empiezan de la etapa 1, para que algunas preguntas que nos han llegado también a nuestro correo que hemos destinado para eso. Estos son los criterios de evaluación y con eso ya vamos terminando para dar espacio a las preguntas. Los criterios son 3: la propuesta de solución, las capacidades y el potencial de implementación y los impactos, que en su primera instancia lo primero que queremos ver es cuál es la propuesta de solución, cuál es su grado de novedad y diferenciación, cuál es el modelo de negocio y sustentabilidad y cuál es la propuesta y plan de trabajo. ¿Por qué ponemos modelos de negocio y sustentabilidad en este tipo? Si uno dice, bueno, pero si esta solución es para CONAF, ojo, que esta solución de medir estas variables físico-químicas que están planteadas, es necesario también, o es posible visualizar que esto también puede ser escalable en otros ambientes. Así que también ahí dejamos abierta la posibilidad de que puedan hacer un buen modelo de negocios que les permita también sustentabilidad en el tiempo. También un equipo de trabajo, eh, quién es el beneficiario, quién es el coejecutor, finalmente cuáles son las capacidades. Y aquí hay una pregunta importante que comentarles, que es, ¿qué pasa si yo no tengo a todos los profesionales? ¿Qué pasa si es que yo tengo ciertas capacidades pero necesito contratar ciertas profesionales? Bueno, lo importante es decir acá es que ustedes como innovadores o también emprendedores pueden contratar con este subsidio, con este proyecto, pero lo importante es saber qué perfil es el que necesito. Eso es súper importante colocarlo, o sea, no necesariamente tienen que estar todos los nombres, sino que pueden contratar gente, pero indicar en los proyectos su perfil. Finalmente, ese era donde postular. Bueno, tenemos el www.corfo.cl, reto de innovación de CONAF. Ahora vamos a responder las preguntas. También tenemos un correo electrónico que es retoconaf@corfo.cl. Voy a dejar de compartir entonces ahora y vamos a empezar a responder las preguntas. Vamos a empezar a verlas. Voy a empezar un poco de abajo hacia arriba porque empezaron muchas preguntas al inicio. Y aquí voy a empezar también a dar los pases. Hay preguntas que vamos a ir respondiendo desde acá arriba. ¿Qué es físico-química? La primera pregunta que nos hace Marcelo Tarifa. Y acá lo que le queremos comentar, las variables físico-químicas son variables físicas como
por ejemplo, la temperatura, la química son los pH, son también el oxígeno, la cantidad de oxígeno que existe, una variable física también es una variable de profundidad. Las variables físico-químicas hacen con variables físicas como las que nombraba y químicas como las que nombraba también. Bueno, están, si me permite, Elisa, Sí, están claro. listadas en las bases técnicas. Las variables físico-químicas que se tienen que incluir son pH, conductividad eléctrica, temperatura, oxígeno disuelto y profundidad. Así es. Muchas gracias, Ignacio. Ignacio Díaz es el profesional que también estamos trabajando aquí en esto. Bueno, sigamos con las preguntas. Acá, segunda, Daniel Medina pregunta, pensando que varios de los ciclos biogeoquímicos y físico-químicos responden a la diversidad microbiológica, ¿han pensado extender el monitoreo a la diversidad microbiana? No hemos pensado monitorear todavía a la diversidad microbiana. Aquí le doy paso a Ignacio todavía. Ignacio, por favor, si puedes responder esa pregunta. Sí, en realidad dentro de CONAF actualmente no realizamos ese tipo de mediciones por la complejidad técnica que tiene. Por lo tanto, estamos basando básicamente el reto en estas variables físico-químicas que se realizan actualmente esas mediciones en algunas unidades de CONAF y que pensamos que pueden ser de fácil elaboración a gran escala. Por ahora no consideramos esta actividad microbiana dentro del monitoreo. Otra pregunta que tenemos, hola, dentro de esos 3 humedales, ¿se puede incluir los santuarios de la naturaleza? Ignacio, si nos puedes ayudar a responder esa pregunta. Dame un segundo. Por ahora no. O sea, dentro del reto, las unidades que tienen que ser parte del muestreo o de las etapas tienen que ser humedales que estén dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF. Una precisión nomás, Ignacio. En el SNASPE, junto con la administración del SNASPE, tenemos 2 santuarios. Verdad. El Peral y Río Cruces. Cruce. Pero son 2 santuarios que no están, como dice bien Ignacio, en esta etapa, que potencialmente después podrían ser cubiertos. Sí, hay que recordar que este reto tiene el potencial de ampliación, ¿cierto? A nivel nacional. Hablábamos de cerca de 20.000 humedales, por lo menos dentro del SNASPE a nivel nacional. Muchas gracias a los profesionales de CONAF que nos acompañan también. Vamos a seguir con las preguntas. Hay ciertas preguntas que vamos a responder que son mucho más largas, que son mucho más específicas, que las vamos a responder desde el reto conaf@corfo.cl. ¿Se puede saber la precisión y resolución de cada uno de los sensores? ¿Qué intervalo de tiempo de medición necesitan? Bueno, acá si bien es algo muy técnico, que también le voy a dar paso a Ignacio para que nos pueda responder, es la propuesta que ustedes nos hagan. Nosotros no podemos decir cuál es la precisión específica, técnica y la resolución, sino cuál es el prototipo y dentro del prototipo cuál es lo que ustedes están proponiendo. No estamos poniendo un parámetro ahí de atributo específico, sino estamos diciendo que sea preciso y cuál es la propuesta de esa precisión tienen que venir desde los proponentes. Ignacio, si quieres complementar. Sí, tal como dice Viviana, la precisión en los datos, en las unidades, ¿cierto?, de las distintas variables va a depender de la propuesta que nos hagan llegar. Nosotros solo requerimos como parámetros mínimos una medición diaria al mediodía. Eso está definido en las bases de la guía técnica. Muchas Esa es la frecuencia mínima. Muchas gracias, Ignacio, exactamente. Marian Ramírez nos pregunta, que son de una ONG de Nature Conservancy y están especializados, nos cuenta, sobre monitoreo de humedales. Y para el desarrollo de la tecnología trabajamos con una empresa que desarrolla tecnología especializada. ¿Las ONG son elegibles? ¿Quién es más pertinente que se presente, la empresa especializada o nosotros como ONG? Acá
nosotros no podemos decir como Corfo quién es más pertinente, sino que está abierto a cualquier persona jurídica con o sin fines de lucros, en este caso sin fines de lucro es una ONG, y que pueda presentar el proyecto. Lo importante es colocar que las capacidades que estén complementarias tanto en coejecutores asociados. Así que, Marian, cualquiera elegible, nosotros no podemos decir una u otra, sino que es más bien cómo ustedes construyen el proyecto con su entidad asociada. Sofía Ahumada, si tenemos un prototipo de monitoreo atmosférico validado en terreno, paper, congreso, adaptable a monitoreo del agua, ¿es posible postular debido a que solicita validación en el laboratorio? A ver, acá hay una pregunta que nos han recurrido simplemente. Si bien es cierto, hay partes de este conjunto de tecnología que son ya validadas en el laboratorio, tienen que demostrar que sí es adaptable al monitoreo de agua y de esa manera poder hacer en los entornos simulados en el desarrollo del primer proyecto el hecho de poder incorporar esta tecnología para que sea monitoreo, para que pueda hacer monitoreo de agua. Entonces, siempre nos preguntan, ¿puedo postular? En realidad nosotros no podemos restringir si pueden postular o no, la postulación es libre. Ahora, ¿es pertinencia o no pertinente? Lo que tenemos que colocar ahí y decir en hincapié que la pertinencia es parte del proceso. No podemos hablar desde un título de un proyecto o desde una frase de un proyecto. Lo que podemos decir es que en este caso sí se pueden integrar tecnología, pero demostrar que por lo menos parte de ella o integrantes de ella, de esta tecnología sistémica, está validada dentro del laboratorio. Otra pregunta que tenemos al presentarse, Marian, nuevamente, estamos bien desfasados como 10 minutos de las preguntas, porque como empezamos a dar en la presentación. Dice, al presentarse debe estar ya funcionando a nivel de laboratorio para ser elegidos, pero ¿qué tan elaborado debe estar? ¿Debe tener todos los componentes y funcionando o se puede ir mejorando durante el proyecto cuando se hagan las pruebas de campo? Es un poco lo que comentaba Mariana anteriormente. Lo que no puede hacer es una idea o una planimetría, por decirlo de esa manera, o diseño conceptual o una ingeniería conceptual, sino haber probado componentes de esto. Así que es importante decir que podemos hacer funcionar componentes a nivel de laboratorio, pero su integración puede ir probado. Pero lo importante es que no sea una idea. No podemos partir de una idea. Y tiene una razón bien particular y se los quiero comentar ahora. Es porque tenemos 3 meses en la primera etapa. Entonces, a nivel idea, y son las primeras etapas, son un monto muy pequeño. Entonces, necesitamos tener el tiempo y los recursos suficientes para poder echar a andar a nivel de entornos reales. No sé si ahí quieres complementar, Ignacio, o seguimos. Tú me dices. No, creo que está bien, sigamos. Ya. Dice, en la etapa 2, Marilyn Aguilar nos cuenta, en la etapa 2, la validación es un humedal que se encuentra dentro de las áreas protegidas y que uno elige. Ahí, Ignacio, te doy ese pase. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No, Sí, no me claro. quedó claro. En la etapa 2, la validación es en un humedal que se encuentra dentro de las áreas protegidas y que uno elige. ¿Elige el proponente? No. Sabemos que la No, aprobación no. claro, tiene que ser en concordancia con CONAF. O sea, tiene que ser en común acuerdo con la institución en este caso. Pero sí, tiene que ser, la validación tiene que ser en un humedal dentro de CONAF, del sistema nacional. Perfecto, gracias. Cristian Aravena tiene una misma pregunta en el mismo sentido. En la prueba de la etapa 2, CONAF elegirá uno cercano a mi región, dado el límite de presupuesto en esta etapa. Efectivamente, eso Sí. vamos a incorporar, como dijo Ignacio, en esa pregunta. No entendí la parte del financiamiento. Si al final hay que hacer aporte fresco adicional, se vería el retorno después del proyecto. Al final, Corfo y la empresa postulante tener que aportar capital. Al finalizar, Corfo se completaría con un contrato al final del proyecto. A ver, en cada etapa de desarrollo del proyecto, recuerden que esto es un subsidio. No es ni un trato directo, ni es un subsidio para desarrollar tecnologías. Eso implica que la apropiabilidad de la tecnología finalmente es del que desarrolla esta.
Eso no significa que también es importante cómo hacer uso de esta tecnología, ¿ya? Por eso que hablamos también del modelo de negocio. El modelo de negocio puede ir más allá de la implementación de CONAF, porque son variables físico-químicas, pueden ser utilizadas en otros ambientes también. Y en ese sentido, CONAF no se compromete un contrato al final del proyecto, pero sí buscaremos mecanismos también para poder implementar y escalar esta tecnología. Eso es así. Lo importante es que finalmente los aportes pecuniarios tienen que hacerlo los participantes. Eso es muy importante. O sea, no es que sea al final del proyecto, sino por cada etapa. Si vamos a colocar nosotros 10 millones, el restante, que es el 80%, el restante tiene que ser para completar el 100, colocado también y puesto por el postulante o por el beneficiario en este caso. ¿Qué objetivo de costo aproximado se busca para el sistema? No tenemos un objetivo, un costo específico, y ahí yo le doy el pase a Ignacio para que pueda contestar, pero no existe un costo, por lo menos lo que hemos hablado. Sí, bueno, dentro de las bases administrativas finalmente igual se va a priorizar aquellos proyectos que logren un costo menor. Pero como dice Viviana, o sea, Elizabeth, perdón, no tenemos un costo predefinido del instrumento, si estaba hablando del instrumento. Perfecto, muchas gracias. Cristian Andrade nos pregunta, ¿podrías hacer un ejemplo de beneficiarios, coejecutores y otros? A ver, por ejemplo, yo como beneficiario postulo, soy una empresa, voy a dar un ejemplo, de instrumentación que se aplica a procesos químicos, por ejemplo, y como coejecutor voy con una universidad, una facultad de ingeniería, de electrónica y química para poder hacer este proyecto. Entonces, el beneficiario es la empresa y el coejecutor, porque complementa capacidades técnicas, es la universidad, ¿ya? Y otros pueden ser asociados que les interesa el proyecto, aportan, pero no ejecutan proyectos, no ejecutan el proyecto en sí, sino que están interesados y se asocian con el proyecto para poder llevar a cabo el mismo en su desarrollo. El beneficiario es el responsable ante Corfo de todas las, de todas las responsabilidades que tienen con el proyecto. Y los coejecutores finalmente complementan, como digo, capacidades al beneficiario. Otra pregunta que tenemos acá, hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los parámetros estándar que utilizarán para determinar el nivel de validación en entornos relevantes o simulados? Ignacio. A ver si entendí la pregunta. La idea es que ustedes en la etapa 1 demuestren que las mediciones están validadas o bien por algún laboratorio certificado o por algún instrumento similar que también demuestre que está certificado también. Puede ser un instrumento HANA, la comparación con una medición de un instrumento HANA, o como decía también, con alguna muestra de laboratorio. Así es. Muchas gracias. Esa es la pregunta de Jorge Machuca. Pregunta, ¿cuántos asistentes no expositores hay en esta presentación? Bueno, les queremos comentar que tenemos más de 330 conectados que nos informaron por interno. Así que hay muchas personas que están viendo esta presentación y cualquier cosa y cualquier duda que quede que no alcancemos a responder durante esta media hora que nos falta, vamos a responderlas en retoconaf@corfo.cl. Dice, bueno, me ha presentado la duda que en el formulario en línea, en la página de plan de trabajo y presupuesto, existe un documento adjunto que se llama plantilla presupuesto, el cual es un documento Excel que no se puede abrir. Quisiera saber si es necesario rellenar este documento para poder completar mi postulación o si corresponde un error de la postulación en línea. Vamos a chequear en todos los términos con el postulador, vamos a chequear que esto esté sucediendo, si es problema del postulador, que no hemos tenido ninguna otra referencia, o puede ser desde tu computadora específicamente. Entonces, lo vamos a chequear, te vamos a mandar un correo en específico, pero la idea es que hasta el momento no hemos tenido ni reportado ningún problema con esos tipos de planilla o bajar ese tipo de planilla.
Hola, después de terminar las etapas 3, ¿qué viene? De las 3 etapas, ¿qué viene? ¿Se podría cuantificar cuántos humedales realmente necesitarán esta solución? ¿Cuál es la oportunidad de negocio real? Como les comentaba anteriormente, y ahí en detalle Ignacio nos puede comentar Ujú. cuántos humedales existen, pero la idea también, ¿cuál es la oportunidad de negocio real? Como si ustedes vieron las variables físico-químicas que están descritas, específicamente desarrollar esta tecnología o integrar tipos de tecnología y probarlas. El negocio real no es solamente acá en Chile, sino también tiene una expansión que es posible poder hacerla en otras partes del mundo y también en otros ambientes que no necesariamente sean humedales. Entonces, yo los invito a investigar y ver cuáles son los potenciales de mercados que existen, no tan solo, como les decía, en términos humedales, y ya en sí en términos humedales también, pero también en otros ambientes. Ignacio, te doy también el pase para poder comentar. Ok, es importante entender que cuando hablamos de humedales hay un gran rango de tipologías de humedales. Entre esos tenemos lagunas, lagos, embalses. eh, por lo tanto, como mencionaba Elizabeth en un comienzo de la presentación, según el último catastro del Ministerio de Medio Ambiente, por lo menos tenemos más de 40.000 humedales en Chile, de todo ese rango de tipologías. Y dentro del SNASPE, por lo menos el 46% de esos humedales están dentro del SNASPE. Desde Arica a Punta Arenas tenemos 106 unidades, si no me equivoco, del SNASPE, entre parques nacionales, reservas y monumentos, y por lo menos un 80% de estas presentan algún tipo de humedal. Y bueno, sin considerar que hoy en día con la nueva ley de humedales urbanos, ¿cierto? También existe un potencial de expansión a los humedales que están dentro del perímetro urbano. Y como dice también Elizabeth, en el extranjero también pueden haber posibilidades de negocio. Efectivamente, muchas gracias Ignacio. Acá hay una pregunta que queremos hacer una aclaración súper bien, bien pertinente. ¿Qué se requiere del prototipo? Al momento de poner como barrera de entrada que exista un prototipo, ¿implica que ya alguien hubiese estado trabajando en esto antes de haber visto el desafío? A ver, cuando nosotros hablamos de prototipo, hablamos de un prototipo a nivel de laboratorio, partes de ellos, sus componentes, o también integración de estos componentes. Antes de ver el desafío, existen, por decir una manera, pHímetros, existen instrumentales que sirven para medir la temperatura, etc. Hay a lo mejor prototipos que están integrados o que son en otros ambientes, que están en otros ambientes, que no son humedales. Entonces, sí pueden haber personas que ya han estado trabajando, instituciones que ya están trabajando, empresas, en esta integración tecnológica. Y sí están validadas. Lo que no podemos hacer son ideas, porque ahí ya, esa es una barrera de entrada. El aparecer una idea, el tiempo de poder resolver este desafío es mucho más largo. Entonces, existe solamente la indicación de que este concurso parte de un prototipo validado en el laboratorio, en su completitud o parte de él, ya para poder desarrollar y tener esas dudas tecnológicas que tenemos cuando hacemos innovación. Hay desafíos tecnológicos, hay riesgos tecnológicos que tenemos que resolver en entornos que son simulados o reales, pero no podemos partir de la idea por el tiempo que necesitamos resolver este desafío. Yo creo que con eso respondí a esta pregunta. No sé si que Ignacio quieres complementar. Claro, o sea, hay instrumentos, como decías tú, que miden algunas de estas variables, incluso hay algunos multiparamétricos que miden 2 o 3 de estas variables, pero no todas las que requerimos en conjunto, y además no hay ningún sistema autónomo, por lo menos hasta lo que nosotros sabemos, que pueda recoger todas estas variables de manera remota y autónoma. Así es. Dice, el proyecto dura en total 15 meses o los tiempos se traslapan de acuerdo a los avances que se puedan dar. Como es un embudo, como les comentaba, que empiezan 5, siguen 3 y finalmente 1, tenemos que evaluar todas las tecnologías y las respuestas que dan las tecnologías cuando van pasando de etapa. Entonces, en total, no es que se traslapen, sino que tenemos el tiempo justo para poder medir y evaluar cada una de esas tecnologías en su mérito y compararlas con las otras que siguen en el concurso. Entonces, no es que exista un traslape,
sino que son 15 meses en total. En el formulario de postulación indica las 3 etapas. Estas deben ser descritas en un comienzo y solo desarrollo la etapa 1 y luego si avanzamos se presenta para la etapa siguiente. Tenemos que ver el proyecto completo, independiente que tenemos muchas incertidumbres posteriores. Hay que describir lo que voy a hacer en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3. Pero obvio, eso va a ir cambiando de acuerdo a lo que hemos desarrollado en la etapa 1. Porque la innovación es así, la innovación no se escribe en piedra, sino que hay que ir revisando de acuerdo a los resultados para ir modificando las etapas siguientes. Pero en el formulario sí es necesario colocar las 3. Otra pregunta, ¿cuál es el plazo para postular? Las postulaciones cierran el 4 de febrero a las 12 a.m. A las 12 del día, a mediodía, 12 es p.m. el plazo para postular. 12 p.m. Muchas gracias. Ahí tengo una ayuda de memoria. No es AM, no están de madrugada, sino 12 p.m. Es a las 12 a mediodía, cierra esta convocatoria. Lo importante es comentarles que no carguen todos sus formularios y todo su proyecto el mismo día, porque muchas veces no pasa por los postuladores que tiene la Corfo, sino pasan por los mismos usuarios. Recordemos que estamos en tiempo de pandemia y finalmente las cargas de las redes son bastante lentas muchas veces. Entonces, les recomendamos siempre que tengan tiempo en la postulación, no estén haciendo la última día, la última hora, porque a las 12 se cierra y se cierra el programa. Se cierra la convocatoria y después no tienen posibilidad de seguir subiendo archivos o complementando información. Así que recuerden, bien, o sea, el día 4 de febrero a las 12. Otra pregunta dice, entre los participantes beneficiarios, ¿puede haber personas internacionales? Creo que se refiere a personas naturales que sean extranjeras. Eso, porque personas jurídicas o empresas o entidades, o corporaciones o finalmente universidades extranjeras, no. Las personas jurídicas como beneficiarios solo pueden ser nacionales. Las personas naturales no hay restricción. Pueden ser nacionales o internacionales o extranjeras, perdón. Pero en ese sentido, los proyectos de los desarrollos tienen que hacerse en Chile. Eso es súper importante destacar, porque acá están los humedales. Otra cosa importante decir que las personas jurídicas, tanto en los asociados, podrían ser internacionales, en los coejecutores no. El proyecto apunta a ser totalmente autónomo o requerirá intervención humana. Ignacio, por favor. Sí, se requiere que la autonomía mínimo sea de 30 días. Esto quiere decir que el instrumento solo en esos 30 días pueda mantenerse energéticamente, pueda recoger las variables diariamente y que en un plazo de 30 días un guardaparque, por ejemplo, o el usuario del instrumento pueda ir a recoger la información con la aplicación móvil. Ese es el requerimiento mínimo. Aquí hay otra pregunta. ¿Es posible agregar otros factores físico-químicos como materia orgánica, fitoplancton, mediciones de nutrientes y otros factores relacionados? Cada propuesta puede incorporar lo que estime conveniente. Nosotros no podemos direccionar solamente en el marco, que son las variables físico-químicas que hemos nombrado y que están en la guía técnica. Así que eso también es importante decir. Dice, ¿cuál es el actual monitoreo que tiene CONAF solo con guardaparques que van a terreno a generar información? Ignacio. Claro, actualmente con respecto, porque se hacen distintos tipos de monitoreo en CONAF a lo largo de todo el país. Uno de esos es el censo de avifauna de humedal. Se recoge también el tamaño del humedal de manera satelital o con drones. Y se recogen estas variables físico-químicas de manera manual. Ahora la dificultad de esto es que dependiendo del territorio, ¿cierto?, donde esté ubicada la unidad, si es en el altiplano, si es que es en la costa, esto puede generar dificultad en cuando uno quiere ir a realizar el muestreo, ¿cierto?
Pero normalmente esto se realiza una vez cada 3 meses, se sube, por ejemplo, al altiplano a realizar el monitoreo. No sé si respondo a la pregunta. ¿Mm? Así es. Aquí hay otra pregunta que es muy relacionada con las anteriores. Dice, considerando que varios parámetros de calidad de agua se relacionan con las condiciones meteorológicas, ¿se ha pensado incluir estas variables en el monitoreo? Volvemos a responder. Solamente son estas variables. Todos los proponentes deben incorporar todo lo que ellos crean que sea agregación de valor. Nosotros ahí nos vamos a indicar cuál o cómo. Entonces, lo importante, porque cada una de las propuestas van a ser evaluadas en su mérito. Entonces, no hemos pensado incluir otras variables, ni edafoclimáticas, ni otras, sino que físico-químicas las que están descritas en la guía técnica. Pero, sin embargo, si quieren incorporar una propuesta de valor, otras, va a depender de cada postulante. Así es. Dice, otra pregunta, Gustavo Torres, dice, la postulación que cierra en febrero 2021, ¿se debe considerar solo la etapa 1? Si pueden descargar los formularios y tienen la opción de meterse a la página web, descargarlos y mirarlos, meter al formulario o revisar los formularios online, uno se da cuenta que dentro del formulario aparecen la descripción de las 3 etapas. De las 3 etapas, pero más en detalle la justificación de la primera, entendiendo también que existe un proyecto completo que puede ir, como comenté anteriormente, en las etapas 2 y 3. Obviamente van a ir modificándose porque son proyectos de innovación y de tecnología de acuerdo a los resultados de la etapa 1 o de la etapa precedente. Salió preguntas de tiempo. ¿Por qué? Dice, mi consulta va orientada al por qué se busca partir de un desarrollo desde cero, siendo que existen soluciones robustas y validadas en ambientes similares al del presente propuesta. No entendemos mucho la pregunta, pero si son ambientes similares y robustas y validadas en ambientes similares, debería colocar desarrollo desde casi cero. Acá no estamos hablando de desarrollos de casi cero, también dependiendo, son prototipos que ya están validados y si están en ambientes similares a presenta propuesta, deberían incorporarlo dentro del mismo formulario. Hay también un capítulo o de información que existe dentro de las propuestas o de los formularios de postulación que tiene que ver con el estado del arte. Y el estado del arte es decir, qué tipos de tecnologías existen que si bien es cierto no resuelven y no se han resuelto con los humedales experimentales, sí existen en ambientes similares que demuestran que la tecnología tiene una oferta de valor o una propuesta de valor interesante. Otra pregunta... nosotros como empresa estamos ejecutando plan de vigilancia ambiental de humedal de Río Utah, considerando la pregunta anterior. Ahí esa pregunta quedó como descolgada. Si nos puedes hacer, Ernesto, una pregunta más específica en retoconaf@corfo.cl, te lo vamos a agradecer porque no entiendo un poco el contexto. Si un prototipo ya diseñado, ¿por qué se debería contratar a quién y para qué? No es que se debiese contratar a alguien o para qué, sino que finalmente cada propuesta tiene su propia propuesta de capacidades. En el caso que quieran complementar esas capacidades técnicas, sí se puede contratar a perfiles o personas que no los tengan definidos, se puede exponer qué perfil es el que quisieran contratar. ¿Y para qué? La pregunta es para ustedes, en realidad, ¿para qué lo necesitan dentro de su proyecto de desarrollo? Nosotros, como Corfo, CONAF y también el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento, Innovación y Laboratorio de Gobierno, no le vamos a decir para qué usen ese tipo de capacidades, sino que al contrario, son ustedes quienes nos propongan en su contexto la tecnología que quieren probar y también sus capacidades. ¿Dónde se pueden descargar las bases técnicas del proyecto? www.corfo.cl están las bases y no solamente son las bases, hay 3 elementos que son súper importantes que ustedes tengan a la vista. Primero, existen unas bases técnicas que son el tipo de instrumento que estamos utilizando. Explicación
qué contiene el proyecto, explicación muy general que este tipo de instrumento, reto de innovación, lo tenemos para distintos focos o distintos desafíos públicos. Ese es el primer documento. El segundo documento que tienen que tener a la vista son las bases administrativas. ¿Qué significan estas bases administrativas? Son el proceso de operación de cualquier tipo de instrumento o proyecto que tienen con la Corfo. Entonces, bases técnicas del instrumento general, bases administrativas. Y el que customiza este desafío, el que dice cuál es el dolor, cuál es el desafío que queremos resolver, es la guía técnica. Y la guía técnica es el tercer documento que tienen que tener a la vista, que es donde finalmente dice, bueno, este es el problema de CONAF, estas son las variables físico-químicas que queremos medir, estos son los resultados, esta es la forma. Entonces, con esos tres documentos los podían ver. Una vez finalizado el instrumento, ¿quién será el comprador? ¿CONAF o Corfo? Siempre por licitación. Como les comentaba, Corfo no compra ni hace una promesa de compra porque tampoco no es el dolor. CONAF tiene este desafío público, pero dentro del modelo de negocio es lo que ustedes propongan. Ahora, las licitaciones y los mecanismos que pueden ser, se van a ir viendo de acuerdo al desarrollo propiamente tal del proyecto. Hay distintos mecanismos de compra pública. Tenemos claro que esto, y que creo que también los que están asistiendo tengan claro, de que somos organismos públicos también, entonces no existe ninguna otra forma que no sea compra pública o su sistema de compra pública, que no solamente a través de licitaciones, y también existen otros mecanismos. Dice, un beneficiario podrá ser una comunidad indígena, en este caso el lugar de Kelga, donde se ubica el Parque Nacional es Luga. Lo importante dentro del beneficiario es que tenga que tener una personería jurídica. O si no, postula como persona natural o una persona jurídica. Y esta persona jurídica puede ser sin fines de lucro. Entonces, si esta comunidad indígena está constituida como persona jurídica sin fines de lucro, podría postular. Acá hay otra pregunta, Ignacio, que es para ti. ¿Está definida la ubicación de los 3 humedales para el piloto? ¿Se tendrá esa información para la elaboración del prototipo y modelo de costo? Los 3 humedales, la implementación del paso 3, ¿cierto? Bueno, como les mencionaba también, eso se va a realizar en concordancia con CONAF. O sea, vamos a llegar a un acuerdo dependiendo de qué unidad es la más cercana o la más apropiada que se considere entre ambas partes. De todas maneras, en las bases técnicas hay incluido un listado de unidades del INASPE con humedales que deberían ser priorizados por región. Otra pregunta para ti, Ignacio. ¿En los humedales tienen conocimiento si hay señal 4G? Muy buena pregunta. No todas las unidades tienen señal de internet ni telefónica. De hecho, muy poquitas tienen. Pero eso podría cambiar pronto, ¿no? Con la red 5G. El tema es que lo que requerimos nosotros es que si la unidad tiene conexión a internet, en este caso red 3G o 4G, los datos que son recogidos por el instrumento de medición sean enviados automáticamente mediante esta red a la plataforma de gestión. Si no es así, la posibilidad es que, lo que tiene que tener el instrumento es la posibilidad de recoger los datos de manera remota con un dispositivo celular, con la aplicación también que está detallada en las bases técnicas, y que la recogida de datos tiene que ser a lo menos a 500 metros del dispositivo. O sea, el rango de recepción de los datos debe ser a lo menos a 500 metros del dispositivo. Gracias, Ignacio. Queremos comentarles que hay muchísimas preguntas. Recién estamos barriendo las que hicieron hace casi media hora atrás. Estas preguntas volvemos a insistir, estas preguntas van a ser respondidas. Nos tienen que dar próximamente,
porque va a ser imposible poder cubrirlas en 10 minutos que nos quedan. Voy a recorrer algunas que me parece importante destacar que no se han mencionado, como cómo se entiende la política de manejo de propiedad intelectual en este concurso. El concepto de propiedad industrial, el concepto de propiedad industrial en este caso, modelos de utilidad, patente, diseño, etcétera, es propiedad del propio proponente. Eso es importante destacar. O sea, cualquier proyecto de subsidio, como lo declaran las bases técnicas y también las bases administrativas de la propiedad intelectual e industrial, en este caso, como de los casos que les comenté, son del proponente. Sin perjuicio de eso, ustedes tienen que colocar la estrategia de propiedad. La estrategia de propiedad intelectual. ¿Qué se espera? Se espera también que puedan tener distintos modelos de licenciamiento o también de licencias no exclusivas y de acuerdo a su propio modelo de negocio y su estrategia de propiedad industrial que va dentro de su modelo, lo pueden plasmar. Pero en primera instancia la propiedad es del proponente. Seguimos. ¿Se considera invasivo el uso de paneles solares, mástiles para antena, boyas con anclas? No sé si Ignacio tiene alguna respuesta a eso. Eso es parte de la oferta que tienen que hacer ustedes. O sea, nosotros vamos a evaluar si es que es pertinente, si es que ustedes justifican de buena forma que los instrumentos son inocuos al medio ambiente o que no generan alteración visual del entorno. Me imagino que es necesario el panel solar para tener la autonomía energética del instrumento, así que puede ser una alternativa, pero como les digo, tiene que ser justificado en el proyecto y bueno, eso será evaluado por nosotros posteriormente. Gracias. Seguimos. Dice, ¿será importante desarrollar un plan de sustentabilidad en el plan de negocio? Volvemos a incorporar toda la información que es necesaria. Nosotros no lo podemos decir, incorporen esto, incorporen los otros. Estamos dando solamente el marco. Cada proyecto será evaluado en su mérito. Bueno, han preguntado muchas veces, ¿CONAF propondrá los sitios de monitoreo de la propuesta? Se pueden proponer sitios del SNASPE. Ya lo dijeron, CONAF en conjunto se va a proponer. Otra pregunta. Bueno, volvemos a insistir. Al momento de la postulación, cada postulante deberá contar con un prototipo validado. ¿Qué debe incluir al postular? ¿Todas las variables indicadas o pueden ser solo algunas al postular? Lo que comentábamos, se puede postular en general con todos los prototipos validados en el laboratorio y algunas variables que si bien es cierto pueden estar validados o no, se requieren específicamente incorporar información. O sea, lo importante es que se tiene que incorporar información sobre las validaciones. No puede ser una idea. Eso es muy importante destacar nuevamente, y somos súper reiterativos. Solo las ideas, sin una demostración de alguna validación, quedarían no pertinentes porque no es el marco del programa. Os siguen preguntando sobre la medición de parámetros ambientales o también alguna evaluación ambiental, estado luminal, dinámica, hidrogeología. Ignacio, si puedes responder nuevamente esa pregunta para ser reiterativo. La pregunta que veo aquí bien repetida es, a ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Ignacio, te escuchamos. Ok, es que me perdí un poco en la pregunta. La pregunta era que están siempre reiteradamente preguntando si solamente se Ajá. solicitan las menciones de estos parámetros físico-químicos u otros. Entonces, seamos reiterativos en que... Claro, en sí, la respuesta. reiterar que en las bases técnicas están definidas las variables, que las voy a mencionar a continuación. Son...
son las variables de pH, conductividad eléctrica, temperatura, oxígeno disuelto y profundidad. Eso sin desmedro de que ustedes puedan ofrecer algunas otras variables complementarias. Algunos nos preguntan harto sobre el tema de las bases técnicas. Les invitamos a leerla específicamente, entender estos 3 documentos, entrar a la página web de Corfo. Hay una pregunta muy específica y quiero también destacarla, que dice, en la página 6 del documento Base de Instrumentos, Retos de Innovación de Interés Público, menciona que el monto tope de cofinanciamiento es de 400 millones. En la presentación del webinar se menciona que son 200 millones. ¿Cuál es el que corresponde? Dentro de las mismas bases técnicas dice, como es una base bien general, que en el aviso o en la guía técnica también se va a especificar el monto según el desafío. Por ende, si uno ve la guía técnica y ve la publicación que está en la web, 400 puede ser de cualquier otro desafío que se estime para eso, pero en particular de CONAF son 200 millones. Entonces, por eso que los invitamos a leer los 3 documentos, no solamente las bases de instrumentos, sino la guía técnica, que es donde puedan incorporar y puedan saber esa información en detalle. Nos quedan solo 4 minutos. Sería importante, a ver, otro general. Volvemos a insistir, tenemos muchísimas preguntas, pero vuelven a preguntar los temas dentro de los humedales de prueba, si hay cobertura de celular, algunos sin cobertura de los 3 que vamos a tener, eso lo vamos a indicar más adelante, en algunos existen, en algunos no, pero lo más importante es lo que ya hemos mencionado hasta el momento. Dice, en la etapa 3, vuelvo a insistir, los 3 humedales en que se realizará el piloto, ¿se pueden sugerir o son impuestos por Corfo? Nosotros, como Corfo, no vamos a imponer, sino que finalmente son las indicaciones que CONAF, junto con el postulante, podían indicar en términos de logística. Cabe señalar, y ahí, Ignacio, si te puedes detener unos minutos, nos puedes comentar sobre todo los apoyos que vamos a tener desde CONAF para que los innovadores puedan tener acceso a su tecnología, un poco lo que dice la guía técnica. ¿Con qué podemos contar con CONAF en esto? Claro, en esa tercera etapa, cualquier apoyo que necesiten los postulantes, CONAF va a estar abierto a la consulta de preguntas técnicas. De hecho, el desarrollo de la tercera etapa que contempla la página web de gestión de la información tiene que ser co-desarrollada junto con CONAF. Y bueno, y CONAF va a ofrecer todas las facilidades para ofrecer alojamiento en las unidades, si es que es necesario, en las unidades donde se van a realizar la medición. También cualquier apoyo logístico, acompañamiento, ¿cierto?, de profesionales y de guardaparques en el humedal, si es que es necesario. Muchas gracias, Ignacio. Y nos vamos a quedar una última pregunta. Volvemos a insistir. Hay muchas personas conectadas con muchas preguntas, tanto técnico, muy específico, o también de las bases. Y hay una pregunta que volvemos a reiterar. ¿Habrá más plazo para entregar la postulación? No, la postulación cierra el 4 de febrero, no va a haber más plazo, es hasta las 12, a mediodía. No va a haber extensión de plazo y por lo cual los invitamos rápidamente a conocer las bases técnicas, la guía técnica y también la base administrativa y todo lo que tenga que ver con relación al concurso. Otra cosa que es importante destacar en este tipo de concursos, siempre nos llegan preguntas de todo índole y sobre todo a algunos concursos que nos llegan a la Corfo, donde dice, mi proyecto tiene tal o cual característica, ¿puedo postular? Lo que nosotros no podemos hacer en esta etapa de consultas es pronunciarnos específicamente por un proyecto, porque cada uno tiene que ser evaluado en todo su proceso. La pertinencia es parte de la etapa cuando ya postuló el proyecto, no antes. Entonces, nosotros podemos resolver preguntas específicas que no quedaron claras en la guía técnica o que no quedan claras en las bases técnicas y administrativas. No podemos pronunciarnos sobre la pertinencia ex ante de un proyecto. ¿De acuerdo? Y eso es importante dejarlo en claro porque a veces cuando respondemos de esa manera las personas igual se incomodan, pero yo necesito saber si invierto tiempo en postular o no postular.
nosotros no podemos ni restringir la postulación, ni tampoco dirigir una postulación, ni menos tampoco pronunciarnos ex ante, porque eso es parte del proceso que existe cuando cierra el concurso, cuando sus proyectos son ingresados, con toda la información pertinente para poder evaluarlo. Así que muchas gracias, ya estamos justo a las 12. Muchas gracias por estar en este webinar. Damos las gracias a Ignacio, que nos ayudó a responder. También toda esta cantidad de preguntas que hubo, increíble. Disculpamos si no pudimos hacer, podíamos haber estado todo un día respondiendo, pero Y los lamentablemente no. invitamos a enviar las preguntas a la página web de la Corfo. Sí, Hay preguntas más técnicas. Sí, retoconaf@corfo.cl es nuestro correo electrónico. También aprovecho de dar las gracias también a Víctor Lagos, jefe del Departamento de Monitoreo y Desarrollo de CONAF, que también nos ayudó a responder por ahí, apareció. No lo había nombrado a él. Así que muchas gracias, retoconaf@corfo.cl. Estamos próximos nos quedan un par de semanas. Invitamos a todos que puedan presentar sus propuestas. Que tengan una muy buena tarde.